Bueno, lo que vamos a ver entonces hoy es de la unidad 5, el punto 2. De la unidad 5, el punto 2. ¿Bien? ¿De qué trata el punto 2 de esta unidad 5? Fíjense, estamos ya en una unidad que explica formas políticas, ¿verdad? Donde se comparan justamente las distintas formas de organización del poder político y ya sea en orden, como dice el programa, ¿no? Su distribución no solo entre los propios órganos del gobierno, sino concretamente en lo que hace a su réplica en el ámbito territorial. Por eso vemos formas de Estado y formas de gobierno, ¿sí? Con Julián Hernández, el profe, mi colaborador, el viernes pasado, ya vieron el punto 1 de esta unidad 5, con lo cual todo lo que es formas de gobierno y formas de Estado ya se encuentra aprendido, por así decirlo, o bueno, la idea está en que sigan aprendiéndolo, obviamente, que sigan estudiando. Así que nosotros nos vamos a dedicar al segundo punto de esta unidad 5.2, que es el que nos hace estudiar el sufragio, sistemas electorales y partidos políticos. Bien, ahí vamos a andar entonces con el análisis de eso. Así que vayan abriendo la Constitución, porque justamente de la Constitución vamos a sacar un montón de información para comprender esto que tenemos que estar estudiando. Por lo pronto, fíjense, hay un artículo en el propio texto constitucional que es el artículo 22. Y ya podemos ir abriendo. Artículo 22. Que se conoce este artículo 22 como el principio de soberanía popular. Artículo 22 se conoce como el principio de soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquel que señala nada más ni nada menos la forma en que en Argentina se ejerce ¿Se cortó? y democracia Creo que se me el cortó a mí. gobierno del pueblo, vamos a considerar que... No se escuchó, Profe, se cortó, Se quedó hasta ejerce, profe. Se cortó. Por ahí estamos, tenemos un día complicado de ¿ahora? Sí, ¿Ahora me volvieron a escuchar? sí, quedamos en ejerce. Bien, esperen que me voy a fijar si estoy Disculpe. conectada a la red que tiene más... no, esperen que me voy a la otra. Ahí. Esperen que ahí los perdí. ¿Ahora sí se escucha? Sí, profe. Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Que estábamos hablando de este artículo 20, ¿no? Y de este artículo 22 de la Constitución, que lo que señala justamente es, fíjense, si la democracia, ¿no? Como sistema de gobierno es el gobierno del pueblo, el gobierno del pueblo, ¿qué es lo que sucede con las democracias representativas? Explican de qué manera ese pueblo ejerce efectivamente el gobierno. No siempre tenemos fenómenos de democracia directa. Les cuento que las democracias directas quedaron en la antigüedad. Hoy las democracias son representativas, es decir, ejercemos el poder, o el poder se ejerce a través de los representantes que resultan elegidos en aquellas contiendas electorales que justamente se hacen ¿para qué? Para que el pueblo defina, elija, determine quién lo va a representar, ¿sí? Por eso, fíjense ustedes que ahí nos encontramos con este artículo 22 de la Constitución, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. ¿Sí? Este principio del artículo 22 se conoce como el principio de soberanía popular, o de soberanía del pueblo. Es uno de los artículos que encontramos en el texto histórico original de nuestra Constitución referido a representación política.
¿sí? La verdad es que nuestra constitución histórica, en la constitución de 1853, no tenía demasiadas normas vinculadas al ejercicio de los derechos políticos. Podemos ver que está esta que acabamos de contar, la del artículo 22, y después váyanse al artículo 14. Vamos para atrás un poquito y nos ubicamos en el artículo 14. El artículo 14 es el de los llamados derechos enumerados. ¿Por qué se dice que es el de los llamados derechos enumerados? Porque en ese artículo pues, se encuentran, en gran medida, gran parte de los derechos que son reconocidos en nuestra cabeza, de los cuales somos nosotros titulares. Fíjense, de hecho, cómo empieza este artículo 14. Lo tienen por ahí, ¿no? Abierto la Constitución, ¿sí? Dice, todos los habitantes de la nación argentina, o sea que sin ningún tipo de distinción, ¿no? Hablan todos, dice, todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y dice, a trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Bueno, cuando nosotros tomamos el texto, la redacción que tiene este artículo 14, la verdad es que solo en dos aspectos podríamos decir que allí habría alguna conexión con el ejercicio de los derechos políticos. Fíjense que estamos hablando de, insisto, del texto originario, ¿no? De 1853. ¿Cuál sería esa conexión? ¿Cuáles serían las dos referencias de este artículo 14 que podrían asociarse al ejercicio de los derechos políticos? Cuando dice que todos los habitantes de la nación gozamos de los siguientes derechos, ¿no? Conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a peticionar a las autoridades. Peticionar a las autoridades es equivalente justamente a el hecho de acompañar, validar, apoyar sus políticas públicas cada vez que los vamos a votar, ¿no? De alguna manera peticionamos que ejerzan aquellos actos que han propuesto, por ejemplo, en sus campañas políticas. Siempre se ha asociado como una de las típicas matices, variables de los derechos políticos, la posibilidad de peticionar a las autoridades, ¿sí? El pueblo, en la medida que no delibera ni gobierna, y lo hace a través de sus representantes, esos representantes elegidos en elecciones que ahora vamos a ver, no libres, periódicas, auténticas, regulares, bueno, serán aquellos que representen justamente nuestros intereses, bien o mal, pero el punto es que nos representan. Así que en algún punto el derecho de peticionar a las autoridades es un derecho político también. Pero fíjense que dice más al final, ¿no? Más al final de este artículo 14 aparece justamente la posibilidad de asociarse con fines útiles, ¿sí? De asociarse con fines útiles. Y se ha relacionado esta posibilidad de asociarse con fines útiles justamente a nada más ni nada menos que la constitución de partidos políticos, instituciones básicas de la democracia que nos van a permitir a través de esas agrupaciones, a través de esas asociaciones, postularse a los sujetos que así lo deseen en las elecciones y justamente ser aquellos que ejerzan el poder que se le confiere a través del voto en cada una de las contiendas electorales. Así que esta Constitución de 1853, nuestra Constitución histórica, ¿no? Como hemos aprendido, la Constitución de 1853-60, la verdad es que escasas referencias hacía al ejercicio de los derechos políticos. ¿En qué consistirían los derechos políticos en sí mismos? La verdad es que siempre se han definido los derechos políticos justamente como aquellas instituciones que nos permiten el ejercicio, justamente como aquellas herramientas, aquellas instituciones que nos permiten
el ejercicio de la democracia, ¿sí? El ejercicio de nuestro poder de elegir a otro o de ejercer el poder que otro nos confiera. Por eso, miren ustedes que los derechos políticos siempre se han dividido en dos tipos. Hay un derecho político activo y un derecho político pasivo. ¿Cuál es el derecho político activo? ¿O a qué se denominan? ¿Cuáles son los derechos políticos activos? Aquellos que nos permiten elegir a otros, ¿sí? Cuando yo voy a votar a otro en una elección, o podría votarme a mí misma si yo fuera candidata, se dice que estoy ejerciendo un derecho político activo, ¿no? La posibilidad, la atribución que tiene cada uno de nosotros de elegir a otro. Pero cuidado, porque también puedo ejercer derechos políticos pasivos. ¿Y cuáles son las posibilidades de ejercer derechos políticos pasivos? Que en realidad me convierta en candidata, que yo sea la elegida, ¿no? Por eso siempre se señala que los derechos políticos son la posibilidad que yo tengo de elegir y ser elegida. Derechos políticos como posibilidad de elegir y ser elegido. ¿Estamos hasta acá? ¿Se comprende? Esto es, fíjense que esto justo que estamos estudiando, ¿verdad? Hay algunas cosas, hay algunos contenidos de esta materia que enseguida nos vinculan con lo que sucede a diario, ¿no? Porque la verdad que fíjense que ahora vamos a hablar justamente de elecciones, de sufragio, de tipos de voto. Todos nosotros, ¿no? Ustedes en mayor o menor medida, por la edad que tienen, ya alguna vez han votado. Así que justamente vamos a estudiar cuál ha sido la evolución del sufragio, nada más y nada menos. Evolución del sufragio en la Argentina. Vamos a ver cuál ha sido el recorrido que ha tenido el voto en la Argentina. Hacer un cuadrito en la pizarra, ya que estamos para que esto se comprenda mucho mejor todavía. ¿Sí? Me vengo para acá, así podemos ver todos la pizarra, y empiezo a escribir desde acá que se nota, ¿no? La primera ley electoral ¿se ve ahí? O corro un poquito, ahora sí, ¿no? Díganme ustedes, ¿se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, la primera ley electoral que tuvimos en la Argentina fue la 140. Esta ley 140, les cuento que es de 1857. 1857. En ella se preveía un voto público o cantado. Un voto público o cantado. Curiosamente, esta ley, fíjense que, bueno, obviamente fue la primera, ¿no? Pero más que cuestionada estuvo, porque el hecho de que yo llegase, ¿no? Y me presentase en la mesa de votación y dijese por quién iba a votar, bueno, hoy por hoy más vale que eso no lo podríamos ni siquiera considerar, porque una de las características más importantes que tiene el voto justamente es que es secreto, ¿no? Pero en esa época el voto era público o cantado. Y además los padrones eran confeccionados, la segunda característica que tiene esta ley, es que los padrones eran confeccionados o estaban confeccionados en manos de las autoridades municipales. ¿Sí? Cada municipio era quien armaba el padrón electoral. También era discutible esto porque eventualmente les cuento que podría generarse algún tipo de trampa en la medida que yo me corría de municipio y me volvían a poner en ese padrón. Y además, por esta particularidad que se tenía, sobre todo por el hecho de que el voto fuese público o cantado, les cuento que esta elección mostraba una participación muy escasa en los comicios, ¿sí? No se tenía una alta participación en los comicios. Era muy escasa
la participación del pueblo en los comicios. Primera ley electoral entonces, ¿sí? Estamos haciendo como un recorrido en materia de el ejercicio de los derechos políticos. La segunda ley iba a ser de aquellas más emblemáticas, ¿no? Leyes que pasasen a la historia como una suerte de bisagra en materia de reconocimiento y regulación del ejercicio de los derechos políticos. Por ahí la habrán escuchado más de una vez, la estudiaron en el colegio seguro, y cada vez que hay elecciones, ¿no? Este es un año par, que además de ser raro en sí mismo por todo lo que nos pasa, no es un año que sea electoral y donde tanto se hable de las elecciones, pero en años que son de elecciones, pues escuchamos hablar mucho de ella. Es la ley 8.871, es de 1912, ¿y saben cómo se la conoce? Se la conoce como ley Sáenz Peña. Una ley muy, muy completa, que rige hasta nuestros días, más allá de algunos ajustes que ya ha tenido a lo largo del tiempo, y que fíjense qué características para resaltar tiene esta ley Sáenz Peña. Primero, estableció la universalidad, e igualdad, que ahora vamos a ver qué significa, estableció la universalidad y la igualdad del sufragio, y su carácter de secreto y obligatorio. Les anticipo, antes de que empiecen a pensar algo contrariamente a lo que dispone la ley, que estamos estudiándola, que era para ese momento, la universalidad se entendía con nosotras, las mujeres, fuera del ejercicio del sufragio, ¿no? Después iba a aparecer la ley, que justamente antes de ayer se cumplió un nuevo aniversario, ¿no? De esta ley que ahora va a aparecer acá en tercer lugar, de la ley que consagró los derechos políticos de las mujeres, pero para esa época, piensen, veníamos de una única ley sencilla, básica, 140, ¿no? Que permitía el voto público cantado. Bueno, para ese momento la ley Sáenz Peña, en esa universalidad, implicaba que votasen todos los hombres, sin ningún tipo de distinción, ¿sí? Estábamos afuera nosotras, pero era universal el alcance del derecho a voto a la luz de todos aquellos que estaban en condiciones de hacerlo para ese momento. Entonces, vuelvo a repetir, estableció la universalidad e igualdad del sufragio y su carácter de secreto y obligatorio. Todo esto fomentó la transparencia en el proceso electoral. Todo esto fomentó la transparencia en el proceso electoral y favoreció, todo esto fomentó la transparencia en el proceso electoral y favoreció la participación popular. Y favoreció la participación popular. Algo que hasta entonces, como contábamos recién, no se había logrado, ¿bien? Porque piensen por un momento, ¿qué sucedería? Por un momento hagan este ejercicio, ¿no? Así, mental. ¿Qué sucedería si el voto hoy fuese cantado? La verdad es que habría como temor de ir a votar, ¿o no? Porque uno siempre asociaría el voto cantado a la posibilidad de, qué sé yo, de una persecución, o de presiones, o de una represalia por votar a uno, por votar a otro. Entonces, claro, bajo la vigencia de la ley 140,
bajo la vigencia de la ley 140, la participación pues, era mucho más reducida, obviamente. Entonces, lo que hace la ley Sáenz Peña iba a ser el anticipo de cómo históricamente después íbamos a estar en ejercicio de nuestros derechos políticos con todas las garantías que los sistemas normativos favorecen, ¿no? Ya vamos a ver cómo esta ley Sáenz Peña cala tan hondo en nuestro ordenamiento jurídico que esas 4 características que ahí se verificaron, insisto, aún nosotras por fuera de ellas, la universalidad, la igualdad o la unicidad del voto, ¿no? Lo secreto y lo obligatorio iban a repercutir de tal manera que después, con la reforma de la Constitución realizada en 1994, estas 4 características se iban a escribir en la Constitución ya, iban a estar en la Constitución escritas. Así que fíjense el valor de esta, bueno, más que centenaria ya ley Sáenz Peña. La tercera norma electoral asociada al ejercicio de los derechos políticos iba a ser esta que acabamos de contar hace un rato, y que justo hace 2 días se conmemorase un nuevo aniversario, la ley 13.010 de 1947, que se conoció o se divulgó como ley Evita, justamente del 23 de septiembre de 1947, que usamos por primera vez en la Argentina recién en las elecciones de 1952. Recién se usó en 1952, porque ¿qué se les ocurre que hubo que hacer? ¿No? A veces explicamos esto en las clases y nos preguntan, ¿y pero por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué se aplicó tantos años después? Bueno, porque no estábamos, bueno, yo no había ni nacido, no empiecen a hacer las cuentas porque no había ni nacido en 1947, pero el punto está en qué se les ocurre que tuvo que hacer la mujer. Empadronarse, ¿sí? Tuvo que empadronarse de modo tal que aparecieran los listados para votar. Si antes no votaba, entonces había como que empezar de cero, ¿no? Todo este tiempo implicó no solo que tuviera que renovarse el sistema de identificación, ahí aparecieron las libretas cívicas, fíjense, si ustedes por ahí consultan, por la edad que tienen, ¿no? Consultan con sus abuelos y sus abuelas, los abuelos, los varones, en esa época tenían libreta de enrolamiento, ¿no? Una libreta grandota, importante en el tamaño, que se llamaba libreta de enrolamiento porque justamente se tramitaba antes de ir al servicio militar, antes de ir a cumplir con el servicio militar, que les cuento que en la Argentina también el servicio militar supo ser obligatorio, ¿no? Entonces los varones tenían una libreta de enrolamiento, y a las mujeres en esa época, justamente para posibilitar el ejercicio de los derechos políticos, se les daba la libreta cívica. Y miren que yo siempre digo, ¿no? Qué significativo el nombre, ¿no? Qué mensaje, ¿no? Que la libreta, ¿no? Que el documento de identidad de las mujeres se llamase libreta cívica, ¿sí? Porque justamente, ¿qué implicaba eso? El reconocimiento, ¿verdad?, de la posibilidad de ejercer derechos políticos. Por eso esta ley 13.010, se conoce como ley Evita, porque bueno, fue Eva Perón la que impulsó su discusión, su debate, y en definitiva un poco la que inspiró, ¿no?, que el Congreso se ocupase de su regulación, y en sí misma es la ley que reconoce los derechos políticos de las mujeres. Esto les va a pasar mucho, les digo porque nosotros en esta materia justo estudiamos leyes, ¿no? Y les va a pasar en instituciones de derecho privado, les va a pasar en todas las que tienen que ver con el derecho, que a las leyes muchas veces se las conoce por un nombre propio. Fíjense, la 8.871 se llama ley Sáenz Peña, ¿no? La 13.010 se la conoce como ley Evita. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces, para que se divulgue, para que se conozca mejor, ¿no? para que nos quede más en la cabeza lo que esa norma regula, se la conoce por el autor, o por quien inspiró su redacción.
Entonces uno se acuerda mucho más fácil, qué sé yo. Yo, por ejemplo, imaginen que dentro de un tiempo, si yo en el examen, no, jamás lo preguntaría así, ¿no? Pero si yo en un examen le pregunté a un alumno, cualquiera, ¿no? ¿Qué regula la ley 8.871? Por ahí me queda mirando como diciendo, ¿y hasta qué le pasa que me pregunta eso? ¿Por qué? Porque es más difícil, es más. Bueno, nosotros porque estamos en esto todo el tiempo, pero a cualquiera que le pregunten, a cualquier abogado, escuchen, que le pregunten qué regula la ley 8.871, por ahí el abogado le dice, no tengo la menor idea de qué regula. ¿Por qué? Porque obviamente uno no se acuerda de todo. Ahora, si le preguntan a cualquiera estoy hablando, pregunten en sus casas a sus viejos, si tienen idea qué dice la ley Sáenz Peña, al toque les van a decir que la ley Sáenz Peña fue la que reguló los derechos políticos. Y con más razón, ¿saben quién se los va a decir? Sus abuelos. ¿Por qué? Porque es una generación que vio durante muchos años impedido el ejercicio de los derechos políticos. ¿Por qué? Porque ¿qué tuvimos en Argentina? 6 golpes militares desde 1930 hasta el último en 1976. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un gobierno de facto? Un gobierno que toma el poder por la fuerza. Obviamente no se ejercen los derechos políticos. Entonces, si algo cala hondo, ¿no? En toda una generación que sufrió por el hecho de no poder votar regular y periódicamente, bueno, van a ver que si les dicen algo, la dicen Peña, seguro se acuerdan que son sobre derechos políticos. ¿Queda claro entonces? La primera, la más básica, o por ahí lo que en ese momento básicamente pudo regularse, tal vez la más importante, insisto, la ley Sáenz Peña, y aparece en tercer lugar la ley Evita. Bien, la cuarta ley electoral que podemos destacar, hablo de destacar porque en el medio hubo otras modificaciones a nuestra normativa electoral, pero estamos hablando de leyes emblemáticas, ¿no? Leyes que causaron una gran, ¿cómo podría decir? Una favorable acogida, ¿no? Como que en esa ocasión, bueno, generó mucha revolución cultural en materia de ejercicio de derechos políticos. La cuarta es la ley 24.012. 24.012. Una ley de 1991. Fíjense, ya esta es una ley de la democracia, ¿no? O sea, recuperada la democracia, que se conoce como la ley de cupo femenino o también, a veces en lo que es la vorágine de pensar en esto que contábamos, ¿no? De denominarla de acuerdo a quién fue su inspirador o su autor, se la conoce como ley Gómez Miranda. Gómez Miranda. ¿Por qué? Porque en ese momento, fíjense, habíamos recuperado la democracia en 1983, ¿no? Acá lo escribimos. En 1983. Y una diputada, en ese momento, por una diputada nacional, acá por la capital federal, Florentina Gómez Miranda, es la que lleva al Congreso un proyecto para establecer, miren en esto, o sea, hablar de esto hoy parece que estamos la verdad como en otro siglo, cosa que también estamos en otro siglo, pero mucho más lejos que el siglo pasado. Esta diputada redacta un proyecto de ley en el Congreso para que por lo menos, una tercera parte de los cargos legislativos electivos fueron ocupados por mujeres. Miren, por lo menos una tercera parte de los cargos legislativos electivos, ¿no? Aquellos que por supuesto se accediese por el voto popular, fuesen ocupados por mujeres. Por eso se conoce como la ley de cupo femenino. Un tercio. Entonces, a partir de la sanción de esta ley, que les cuento que para las mujeres fue un avance
significativo, porque hasta ese momento que se veían varones, 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 varones. Yo después en algún momento les voy a pasar una foto de las listas de diputados de 1983, 85, 87, para que vean de esa época, que por ahí había 40, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene una representación mayor en la Cámara de Diputados en razón de la población, ustedes van a ver un listado de 40 diputados varones y por ahí 2 mujeres nada más. O acá en la capital federal, ¿no? 10 diputados varones y 2 mujeres. Entonces, lo que esta ley logra, miren, lo vemos como un avance significativo para ese momento, fue que por lo menos una tercera parte fueran ocupados por mujeres. Les cuento de todos modos que fue una ley que se burló enseguida, porque acá siempre encontramos la vuelta para burlarla, porque las listas se confeccionaban cumpliendo con la ley, ¿no? 2 varones, una mujer, 2 varones, una mujer, 2 varones, una mujer. Pero ¿qué se les ocurre que pasaba en la práctica? En la práctica, ¿qué sucedía cuando esa mujer era electa diputada, por ejemplo? ¿Qué sucedía? Sucedía que la elegían o se la llevaban para cumplir funciones en el Ejecutivo, qué sé yo, si iba a algún ministerio, alguna Secretaría de Estado. ¿Y qué se les ocurre que pasaba para reemplazarla? ¿Quién la reemplazaba? Si seguía con la lista, entonces ¿quién la reemplazaba? Un varón. Entonces, en definitiva, terminaba burlándose un poco, no siempre, ¿no? Pero terminaba burlándose el espíritu de la ley en este sentido. La cuarta ley, entonces, acuérdense, la 24.012. La quinta iba a ser una ley muy, muy importante de reforma política en la Argentina y iba a llevar el número 26.571. 26.571, una ley, les cuento, del año 2009. Una ley del año 2009, pero tal vez una de las más importantes que se pueden seleccionar de este recorrido, sobre todo por las tres modificaciones tan importantes que hace a nuestro régimen electoral. La primera fue la incorporación de las llamadas elecciones PASO. La primera fue la incorporación de las llamadas elecciones PASO. Seguramente ustedes, bueno, ya votaron alguna vez, en razón de la edad, o por ahí 2 veces, y saben que y hay elecciones que se llaman PASO, ¿no? Bueno, estas elecciones PASO, que ya ahora después vamos a estudiar qué significa, es una sigla, ¿no? Primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, se dispusieron como tales por primera vez en esta ley del año 2009, que se estrenó en el 2011, la verdad, ¿no? Se estrenó 2 años después, porque ya en el 2009, cuando tuvimos elecciones, no se llegó a tiempo para empezar a ponerla en funciones, pero esta ley dispuso que se debían celebrar, escuchen, esta ley dispuso que se debían celebrar elecciones preparatorias de selección de los candidatos en los cargos o para los cargos de diputados y senadores de la Nación, presidente y vice, que sabemos que se eligen juntos, ¿no? Porque Argentina tiene un sistema, ¿no?, de elección por fórmula o por binomio, presidente y vice, y también a través de las PASO se iban a elegir los candidatos a parlamentarios del Mercosur. Parlamentarios del Mercosur.
que seguramente ustedes nunca lo llegaron a votar, porque la primera y única elección que tuvimos, la primera y única elección de parlamentarios del Mercosur que tuvimos fue la del 2015, así que en 2015 ustedes no tenían idea para votar todavía, así que no votaron, así que después vamos a ver quiénes son, ¿no? Pero concretamente por ahora sepan que estamos hablando de una elección previa a la elección propiamente dicha, por eso se llama primaria, previa, primaria, pero en realidad más que una elección en la práctica, como se estudia, se estudia como proceso de selección de candidatos, porque sabemos que en las PASO se presentan precandidatos, y que si superan cierto porcentaje dispuesto por la ley, esta ley de PASO establece que hay que superar, les cuento, el 3% del padrón nacional, porque estamos hablando de todos cargos nacionales, ¿no? Presidente de la Nación, todas autoridades nacionales en realidad. Presidente y vice de la Nación, diputados nacionales, senadores nacionales, bueno, los parlamentarios del Mercosur, que sería autoridades regionales, pero la propia 26571 habla de tener que superar el 3% del padrón para convertirse en candidato. Entonces, para que sea más exquisito y más adecuado y se comprenda mucho mejor, les cuento que son elecciones preparatorias de la elección propiamente dicha, ¿sí? Elecciones preparatorias de la elección propiamente dicha. ¿Bien? No son elecciones propiamente dichas, porque lo que elegimos son candidatos, todavía no votamos a nadie, ¿sí? En la práctica siempre recuerden esto. Y ya estudiaremos, estamos haciendo el recorrido primero, estamos el recorrido histórico, digamos, ya estudiaremos qué significa esto de PASO, que es una sigla, saben, ya primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, pero ya estudiaremos lo que significa. Entonces, primera modificación, el tema de las PASO. La segunda modificación tiene que ver con, en realidad, la transparencia electoral. ¿Por qué? Porque una de las mayores reformas que produce la ley, esta 26.571, es en el régimen que ya se tenía de los partidos políticos. Una de las mayores modificaciones que se tenía ya, o sea, una de las modificaciones que se producen, son las que ya se tenían en el régimen de los partidos políticos, ¿sí? Y sobre todo, en lo que es el financiamiento de los partidos políticos, es decir, de dónde sacan la plata para hacer frente a sus campañas electorales. Y esta ley, ¿no?, introduce importantes modificaciones en orden a la transparencia electoral, porque regula cuestiones asociadas a que los partidos políticos deben hacer una declaración pormenorizada, a título justamente de declaración jurada, de los fondos y donaciones que perciben, identificando a sus titulares. Nunca pueden ser proveedores del Estado, ni contratistas. Bueno, en ese sentido favorece bastante todo lo que es la transparencia electoral. Y el tercer aspecto en el cual esta 26.571 hace impacto en nuestro sistema electoral hasta ese momento, es en la equidad. ¿Por qué? Porque también prolija las cuestiones relativas a la publicidad o propaganda electoral, que hasta ese momento no estaba fijada o determinada de manera prolija por la ley, ¿no? Ustedes saben que los partidos políticos o las agrupaciones políticas, vamos a decirlo en un sentido más amplio, porque hoy, ¿qué tenemos? Tenemos frentes electorales, tenemos alianzas, ¿no? Entonces, si nos quedamos con partidos políticos, parece que solo hablamos de los partidos políticos. Vamos a hablar entonces mejor de las agrupaciones políticas o agrupaciones partidarias, como dice la ley de partidos políticos. Ustedes saben que reciben del Estado aportes
para ayudar a financiar sus campañas electorales. Y esos aportes son el resultado de la cantidad de votos que han obtenido en la elección inmediata anterior, ¿sí? A mayor cantidad de votos sacan, mayor cantidad de fondos reciben. ¿Bien? Mayor cantidad de votos reciben, mayores fondos reciben. Entonces, para generar mayor equidad, fíjense, mayor igualdad, ¿qué es lo que esta ley dispone? Dispone que va a haber en el presupuesto nacional, por ejemplo en el de este año, para atender los requisitos del próximo año, que el próximo año no sé cómo vamos a hacer, pero es un año electoral, va a haber una porción de dinero igual para todos los partidos políticos, ¿sí? En el presupuesto va a disponerse una porción de dinero equivalente, igual para todas las fuerzas políticas que compitan en la elección. Igual, sea un partido chiquito o sea un partido grande. Pero otra porción igual, o sea, si vamos a llevarlo a plata, ¿no? Cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Pero si, por ejemplo, recibieran 100 millones de pesos, ¿sí? 50 millones van a repartirse igual en todo, en todo entre todos los partidos políticos que compitan, igual. Pero el otro 50%, acá hay alguien que quiere entrar, ¿quién es? ¿Celeste Valentina? ¿Valentina Cosola es quien quiere entrar? Bien, ahí vamos a admitirla. Esperen un poquito porque está... Hoy tengo después el Zoom ocupado con otra actividad, ¿y qué es lo que pasa? Hay gente que está entrando, entonces, esperen que vamos a ver dónde está. Ahí la perdí a Valentina. O la hice entrar o la perdí. Esperen, Valentina. Ahí estamos. Ahí la metimos, Valentina. Listo. Bueno, entonces, supongan que teníamos 100 millones, qué sé yo, no sé, es un ejemplo, 100 millones. 50 millones se reparten igual entre todos, no importa, partido chiquitito, el partido vecinal Pirulito o el partido más grande. Y el otro 50%, es decir, los otros 50 millones, se van a repartir conforme el resultado de la elección inmediata anterior. Conforme el resultado de la elección inmediata anterior. De esta manera se iba a generar un mayor equilibrio, sostuvo la ley, en el reparto. Vuelvo a repetir que esta ley recién se pone en vigor, entra en vigencia, la usamos por primera vez en el 2011. Y en el 2011, como consecuencia de otra normativa que después se produce en orden a la dinámica electoral, les cuento que tuvimos dos modificaciones más importantes en el 2011, que no tuvieron fuente legal. Esto se hace a través de disposiciones reglamentarias que produce, la ley lo estima así, sí, Alejandro, 50 y 50. Que son a través de resoluciones de la Cámara Nacional Electoral, a veces por decretos del Poder Ejecutivo. Pero a partir del 2011 se produce otra modificación muy significativa en materia electoral. La primera de ellas es que los padrones se unifican. ¿Qué quiere decir? Que hasta la elección del 2009, les cuento que había un padrón de mujeres y un padrón de varones. También, si esto lo charlan en casa con sus viejos, les van a poder decir, un padrón, las mujeres votábamos en una mesa y los varones votaban en otra. Bueno, a partir del 2011 todos votamos en la misma mesa. No hay distinción de sexo ni género en los padrones. Un gran avance también en materia de igualdad de las personas. Y la segunda modificación importante tiene que ver justamente con el propio padrón, que pasa a ser un padrón, como se llama, de tipo inteligente.
¿Por qué un padrón inteligente? Confeccionado totalmente a través del sistema informático que incorpora este nuevo padrón. Los troqueles o cupones. Que nos dan como constancia de haber ido a votar. Bueno, esto ya ustedes sí lo vivieron, cuando fueron a votar les dieron un troquel. Bueno, esto les cuento que es súper nuevo, recién en la elección del 2011 se empezó a utilizar. Y una tercera reforma me falta contarles, que es así, es un decreto del presidente del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso que se iba a empezar a usar el color en las boletas, ¿sí? Hasta la elección del 2009, las boletas eran todas blancas, o sea, eran todos papeles blancos, y las letras de los candidatos, los dibujitos, los números eran todos negros. O sea, se usa el blanco y negro hasta el 2009, y en el 2011, en la elección del 2011, se entrena el color, el uso del color en las boletas. Y la posibilidad también, dispone esta norma, y la posibilidad también de incorporar una foto en la boleta, en una superficie no mayor a las 2/3 partes de la boleta, ¿no? También esto se definió, que no sea toda una foto, sino que se escriban también, puede haber un lugar obviamente para poner quiénes eran los candidatos. Así que todas estas modificaciones, fíjense, son nuevas, Decime, Ivana. Con respecto al balotaje, ¿se incorporó mediante una ley o por una reforma? No, el balotaje, ya lo vamos a aprender, se incorpora en la reforma constitucional del 94. Sí. En ocasión de reformarse la Constitución del 94 se dispuso, cambiamos de sistema electoral para presidente, que antes era indirecto, ya lo vamos a aprender cuando lleguemos a esa unidad, pero es una reforma constitucional la que lo dispuso. Así que bueno, fíjense esta norma, la del 2009, qué importante para nuestro sistema electoral. Vamos a hacer un recreito ahora, hasta las 4:15. Profe, Sí. disculpa. ¿Y la incorporación de que los votantes se dieran a partir de los 16 años, cuándo se hizo? Después de esta del 2009, ¿sí? Esa en el 2012, así que ahora es la primera que vemos cuando volvemos. Ok. Bueno, hacemos, Gracias. miren, son las 4 y moneditas, 4:15 volvemos, ¿sí? Ok, Así descansan un poquito, descansamos todos. gracias. Entonces me fue Miriam. No, listo, está grabado. Bueno, seguimos entonces. Hoy les cuento que seguimos un rato, pero no se me pongan a llorar ni se me entristezcan, pero tenemos que hacer la clase más corta hoy, porque tengo otra actividad en un rato y tengo que usar la misma plataforma Zoom, así que tipo -4 los voy a dejar, ¿sí? No se van a enojar, ¿no? No se van a entristecer, no van a llorar, No quiero que lloren. ¿Seguro? Bueno, no lloren. Bueno, se va a venir como sexta ley, esto que justo recién me preguntaban, y miren qué bien, porque es la sexta norma que vamos a destacar en este recorrido que podemos hacer del sufragio en la Argentina, ¿sí? Sexta norma es la ley, a ver, acá estoy bien, sexta es la ley 26774 del año 2012, 26774 del año 2012, se conoce como de voto joven. ¿Y qué significó esta norma? Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Esta norma significó nada más ni nada menos la apertura del ejercicio de los derechos políticos a los jóvenes. La apertura del ejercicio de los derechos políticos a los jóvenes,
esta ley concretamente modifica nuestro régimen electoral parcialmente, por supuesto en la parte que lo modifica nada más, genera una modificación parcial en nuestro régimen electoral y señala, empieza diciendo, fíjense que a partir justamente de esta modificación, son electores todos los ciudadanos desde la edad de 16 años, cumplidos al día de la elección. Son electores todos los jóvenes desde los 16 años cumplidos al día de la elección. Esto les cuento que impactó sensiblemente, por supuesto, en nuestro régimen electoral por varias cosas. La primera, fíjense, amplió todavía más la noción de universalidad en el ejercicio del sufragio. Amplió todavía más la noción de universalidad. ¿Por qué? Porque ganamos electores, ¿sí? Se sumaron a la contienda electoral, se sumaron al ejercicio de los derechos políticos los chicos de 16 y 17 años. Y ustedes saben que por ahí los estudiosos, ¿no?, del derecho electoral, que les cuento que es una rama muy interesante del derecho público, dicen que si la ley de derechos políticos de la mujer, ¿no?, si la ley Evita fue el mayor logro en materia de derecho electoral del siglo pasado, tal vez la ley de voto joven sea recordada como la mayor norma en orden a la concreción de derechos de este siglo. Así que está muy piola esto desde esta noción. Entonces, fíjense, ¿qué significó esta ley? Significó ampliar, entonces, como les contaba, el universo de electores. Hoy los chicos de 16 y 17 años están en condiciones de votar igual que aquellos que ya, como antes, habían alcanzado la edad de 18 años. Pero cuidado con lo que les voy a decir, porque la ley dice que ellos están tan obligados como los adultos de más de 18 a votar. Los convierte en electores, los suma al padrón de electores, igual que los que hasta ese momento ya eran electores que contaban con 18 años. Pero ¿qué sucede en el caso de los jóvenes? Cuando ustedes avanzan en la lectura de esta modificación, dice que en relación a ellos, que también el voto es obligatorio, lo que no puede es aplicárseles sanciones. Por lo tanto, se trata de un voto obligatorio sin sanción. Sanciones que se aplican solo a aquellos mayores de 18 años. Compañera Melissa, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí, gracias por avisarme, Mayra. Sanciones que reciben aquellos que sí tienen 18 años o más. Pero ¿por qué los jóvenes no pueden? ¿Por qué dice esto la ley? Fíjense, a ver, vamos a aclararlo porque está bueno ahí lo que dice Miriam. En Argentina el voto es obligatorio para todos, porque Argentina tiene un sistema de voto obligatorio. Y la Constitución en el 94, cuando se reformó, ya después de ver este recorrido electoral, vamos a ver qué dice la Constitución ya después de la reforma, estableció que en la Argentina el voto era obligatorio. Por lo tanto, sí, acuérdense que vimos justamente supremacía de la Constitución. Si una ley del Congreso dijera lo contrario a la Constitución, ¿cómo sería esa ley? Inconstitucional, ¿verdad? O anticonstitucional. Entonces, la ley no podía decir que el voto de los jóvenes no era obligatorio. ¿Sí? La verdad es que no podía decirlo. Pero ¿qué entonces es lo que sucede? La ley los coloca en el mismo lugar que cualquiera de nosotros ya mayores de 18 años, porque los coloca, empieza diciendo, son electores, es decir, todos somos electores. ¿Pero qué dice la ley? La ley dice que no pueden aplicárseles las sanciones que se le aplican a los mayores de edad, justamente porque lo que no son es mayores de edad. Así que es un voto obligatorio, pero sin sanción.
En la práctica, ustedes deben estar pensándolo. Es exactamente lo mismo que el voto sea voluntario o que sea optativo. Bueno, pero eso puede ser desde la mirada práctica. Desde el lenguaje jurídico, desde la norma, les cuento que es un obligatorio sin sanción. Ya vamos a ver cuáles son las sanciones, ¿sí? Porque claro, es como que juegan, está muy bueno, Miriam, lo que decís, no es como que juegan con las palabras, está muy bueno esa idea, ¿no? Es como que juegan con las palabras para que no haya inconstitucionalidad. Y bueno, es cierto eso, es cierto, la verdad es que se juega con las palabras, pero si la Constitución decía que el voto era obligatorio, la ley no podía decir lo contrario. Así que, hablando en sentido estricto, o sea, hablando bien, desde lo que el derecho manda y desde lo que la Constitución y las leyes que en su consecuencia dicen, es un voto obligatorio, pero los jóvenes no tienen las sanciones, los dos tipos de sanciones que tenemos nosotros, los adultos, que ya las adelanto, las sanciones para poder estudiarlas, ¿sí? Hay una sanción, cuando la hay, que es económica, y una sanción que es administrativa. Una sanción económica y una sanción administrativa. La sanción económica es una multa. Es una multa por no haber ido a votar. Y es una multa, les cuento, independiente en relación a cada elección a la cual no voy. Si no voy a las PASO, hay una multa. Si no voy a la elección propiamente dicha, hay otra multa que se suma. Si no voy al balotaje, supongan ustedes, si fuera el caso que hubiera balotaje, habría otra multa. Multas, les cuento que por otra parte, nunca fueron súper importantes económicamente hablando, lo que ha llevado en general a que, si ustedes después de esta clase, ¿no?, se encuentran con alguien y dicen, no, porque las profes nos explicó que resulta que se aplican multas a los que no votan, cualquiera le va a decir, pero yo no sé, un vecino, cualquiera de la familia, le va a decir, pero yo no fui a votar nunca y nunca me llegó una multa. Y bueno, porque la verdad es que hasta donde yo sé no tengo registro de que nunca se hayan aplicado multas para nada, la verdad. Existen en la ley, pero la verdad es que poca historia hay o poco registro hay de que las multas se hayan aplicado. Pero la ley esta, la 26774, agrega esta sanción, que antes no existía. Y sí, si se aplican son muy leves. Tienes razón, Alejandro, las multas por ahí son de 50 pesos, 100 pesos, 150. Creo que ni un paquete de cigarrillos, ¿no? ¿Sale eso? ¿Qué sé yo? Creo que dan 100 mangos los cigarrillos. ¿No? Díganme ustedes que fuman, no, yo no fumo. ¿Cuánto está un paquete de cigarrillos ahora? ¿Algún fumador? Yo no fumo. Bueno, alguno que fuma, díganlo. ¿No fuma nadie? Profe, mi mamá... 150 al box, claro, ni una moto. Por eso. Así que, pero más de 100 es más barato. Por lo pronto, fíjense, nada. Hay gente que dice, no, yo no voy a votar, ¿qué me importa? Pero lo más grave hoy, en orden a las sanciones, es esta, es la administrativa, que esta ley 26774 señaló para todos ahora. Para todos, por supuesto para quienes no, para los jóvenes, porque a los jóvenes acuérdense que no se les puede aplicar sanciones porque no son responsables civilmente todavía, ¿sí? No tienen esa responsabilidad que permitiría como mayores de edad que se le apliquen sanciones. Y esta sanción administrativa hoy implica, de acuerdo a la 26774, la imposibilidad, si yo no voy a votar, siendo mayor, 18, si yo no voy a votar, la imposibilidad de ocupar un cargo público, la imposibilidad de ocupar un cargo público o acceder a un empleo público durante 3 años, ¿sí? Esa sanción, durante 3 años no puedo ocupar un cargo público. Ustedes me van a decir, bueno, pero un cargo público, ¿qué es? Postularme a senador, a diputado, a presidente, ¿no?
Estamos hablando de la ley nacional acá, ¿no? Entonces, bueno, dice, bueno, cargo público es más difícil. Pero ¿saben qué impide también esta sanción? Acceder a un empleo público. Y un empleo público es un empleo en el Estado. Un cargo docente en la Universidad de Buenos Aires es un empleo público. Por lo tanto, si yo, imaginen, a ver, los cargos que tengo no los pierdo, cuidado, ¿no? Pero vamos a un ejemplo. Por ejemplo, ahí está lo que justamente pregunta Facundo. Si ya trabajás en el Estado y no votás, no pasa nada, porque lo que sanciona la ley es el acceso al cargo, ¿sí? Acceso al empleo. Y ahí Alejo que pregunta qué pasa con la distancia. Sí, eso lo vamos a ver después cuando estudiemos obligatorio, quédate tranqui, cuando el martes estudiamos el artículo 37 vemos qué pasa con la cuestión de la distancia. Pero el asunto está, fíjense, en este fenómeno, ¿no?, de la sanción administrativa nacida justamente de esta 26774. De todos modos, les voy a contar una cosa, ¿no? Nosotros esta ley, acuérdense que es del 2012, la estrenamos en las elecciones del 2013, en la Argentina, de acuerdo a los padrones nacionales, hay cerca de 700.000 jóvenes en condiciones de votar, 700.000, estamos hablando de un número importante, y les cuento, no vota más del 30%, aunque lo pueden hacer ahora, es decir, ha ido aumentando, ¿no? Votaron en el 2013 determinada cantidad, en el 2015 aumentaron un poquito, en el 2017 un poquito, en el 2019 otro poquito, pero la verdad es que es una oportunidad, porque los tratados internacionales sobre derechos humanos, les cuento que hablan de los derechos políticos como oportunidades, ¿bien? Y son oportunidades que la verdad nuestros jóvenes no han hecho uso de ellas. La verdad es que es curioso observar cómo no han hecho uso de la oportunidad de votar. Bueno, tienen la posibilidad de hacerlo, no lo hacen allá, ¿no? Ellos, pero quiero decirles que fue una verdadera ganancia para los sistemas electorales la posibilidad de hacerlo de los 16 años, que les cuento que era una suerte de tendencia ya en Latinoamérica, ¿no?, que se empiece a votar desde esa edad de 16 años. La última ley significativa para compartir es esta, la séptima. La ley 27.412 del año 2017. La ley 27.412 del año 2017, que se conoce como la ley de paridad de género. Paridad de género, así como el nombre completo es paridad de género en ámbitos de representación política. Paridad de género en ámbitos de representación política. ¿Qué dispuso esta ley? Acá les cuento que mejoramos muchísimo la situación en razón de la que estudiábamos recién de cupo femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ley establece que en los cargos legislativos nacionales, tanto para la confección de las listas, como para la asunción efectiva de las bancas en los cargos legislativos nacionales, ¿qué quiere decir cargos legislativos nacionales? Diputados de la Nación y senadores de la Nación, debe respetarse la paridad de género. Es una ley del 2017 que estrenamos el año pasado, en el 2019.
¿Y qué significa esta ley? Fíjense, significa que cuando se confeccionan las listas de diputados y de senadores, en senadores se nota mucho menos porque son solo 3, ¿no? Pero de diputados en concreto, tenemos que hacer 1, 1, 1, 1, 1, 1 al confeccionarla, ¿me siguen? Al presentarla para su aprobación. Pero además, esta ley arregla algo que no había llegado a señalar tan enfáticamente, la de cupo femenino, y dice que si se produce una vacante, es decir, una vacante por muerte, por renuncia, de la diputada o del diputado en cuestión, o del senador o senadora, debe ser ocupado el lugar por una persona del mismo sexo. Es decir, hay que buscar en la lista hasta el primero que está desocupado, ¿no? Porque imagínense, si un partido político, por ejemplo, en una elección, logró colocar en el Congreso 5 mujeres y 5 varones, yo recién voy a encontrar en el puesto 12 u 11 la primera mujer disponible. O sea, no, hay que ir agotando la lista para que efectivamente la paridad se cumpla. Y algunas aclaraciones. Esta ley, por cierto, es muy importante. La verdad es que no la vamos a ver reflejada totalmente en el Congreso hasta dentro de 2 elecciones. ¿Por qué de 2 elecciones? Profe, el diputado que echaron ayer no lo suplantó una mujer, pero a ver, vamos a aclarar esto, Alejandro, que es muy buena tu pregunta. El diputado que echaron ayer entró en una lista anterior a esta ley. Entonces ahí aplican la norma, bueno, nos convino más a nosotras, no porque es una mujer, pero la verdad que sí, esto se aplicó desde el año pasado, para ahora. Así que si son diputados o senadores que ingresaron al cargo antes, se aplica la lista y la modalidad previa del cupo femenino en todo caso, pero no la última. ¿Cuándo vamos a ver reflejada esta paridad? Recién en 2 elecciones más, porque fíjense, hasta que se renueven todos los senadores de las 16 provincias sí que faltan, porque solo esto se aplicó en las 8 provincias que renovaron senadores el año pasado, pero ahora faltan las otras, y diputados, acuérdense que renovamos 2 cámaras nada más, de 2 cámaras, perdón, renovamos la mitad de la cámara, así que hasta que se renueve la otra mitad, que es en la elección del próximo año, no vamos a ver reflejada esta paridad. Y les aclaro una cosa muy chiquita antes de despedirlos. ¿Cuál es esta aclaración? Tanto la 26.571 que estableció las PASO, como la ley de voto joven, como la ley de paridad, son leyes nacionales. ¿Me escuchan? Leyes nacionales. Por lo tanto, se aplican a cargos nacionales. ¿Cuáles son los cargos nacionales? Presidente y vice, senadores de la nación y diputados de la nación. Pero como toda ley que establece una modificación tan importante, les cuento que siempre se invita a las provincias y a la propia Ciudad de Buenos Aires a dictar leyes similares. ¿Me siguen? Así que hay muchísimas provincias de la Argentina que tienen sus propias leyes de paso, no todas. Hay muchísimas provincias de la Argentina que tienen sus leyes de voto joven, no todas. Y hay muchísimas provincias de la Argentina que han dictado leyes de paridad de género, no todas. La ciudad, les cuento, tiene las 3. La ciudad dictó su propia ley de paso, su propia ley de voto joven y su propia ley de paridad de género en la representación política. Pero acuérdense que como son las provincias y la ciudad autónomas, por lo tanto pueden hacer de su régimen electoral aquello que quieren para la elección de los cargos locales, por supuesto. Así que, bueno, no se pongan tristes, pero nos vemos el martes, ¿sí? Chau. Hasta el martes. Buen fin de. Chau. Chao, profe. Chao, profe. Chau. Chao. Todas Chao. las que vimos. Chau. Chao, profe, suerte, buen fin de semana. Gracias, chicos, y a ustedes.